Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, les saludo a todos cordialmente y me he conectado un momento para comentar respecto de el cumplimiento ya profético real de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayer, al finalizar a las 6 de la tarde, el día sábado, Jesucristo ya estaba resucitado. Como lo dice la Escritura, el día domingo, al amanecer, es decir, hoy, antes del amanecer, María Magdalena, María, fueron a la tumba y ya Jesucristo no se encontraba allí, como lo dice San Juan capítulo 20, dice versículo 1. Y en el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. El primer día de la semana bíblico es el día domingo. Por lo tanto, hoy, antes del amanecer, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena vino al sepulcro. Jesucristo ya no estaba, ya había resucitado. Y esto tiene todo y mucho que ver con una fiesta santa que está establecida también en Levítico 23, versículo 10 en adelante. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Este homer eran los primeros frutos, era una gavilla, una ofrenda mecida, que el pueblo de Israel presentaba, traía al templo y lo entregaba al sacerdote para que éste lo ofreciera como una ofrenda mecida delante de nuestro Dios. Esta fiesta representaba precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Él hoy, porque era un día después del día sábado, dice, es decir, un domingo, como dice Levítico 23:11, dice: el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis acepto el siguiente día del sábado, eso es el domingo, lo mecerá el sacerdote. Hoy domingo Jesucristo se presenta, ante nuestro Dios el Padre, precisamente como esa ofrenda, como esa primicia, el primer fruto, para hacernos aceptables delante de su presencia. Recuerden que nosotros, antes de conocer a Jesucristo, antes de llegar al conocimiento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no teníamos conocimiento alguno de nuestro Dios, de ese Dios de Israel. Por lo tanto, Jesucristo en su resurrección cumple ese propósito también establecido proféticamente en la fiesta santa de las primicias. Y lo podemos también corroborar y verificar a través de Juan capítulo 20, versículo 15 en adelante, que es cuando se encuentra Jesucristo allí el mismo día que María Magdalena va a la tumba. Luego se le presenta a María Magdalena nuestro Señor Jesucristo y le dice Jesús, Juan 20, versículo 15: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Pensando María que este hombre al que estaba viendo, que ella no reconocía como Jesucristo, María pensaba que ese hombre había retirado el cuerpo de Jesucristo y se lo había llevado a otro lugar. Entonces por eso le pregunta: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dice: María, volviéndose a ella. Y María ahí reacciona, se da cuenta y le dice: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se fijan? Allí Él está reconfirmando lo que yo les dije antes, lo de Levítico 23:11, que Él era la ofrenda mecida que debía presentarse ante el Padre para hacer aceptable al pueblo delante de la presencia de nuestro Dios. Allí Jesús en Juan 20, versículo 15 al 17, nos reconfirma entonces que Él debía subir al Padre. El propósito es claro a través de la Escritura. Y también nos lo aclara el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15,
Y esto es importante, que nosotros lo tengamos total y absolutamente claro. ¿Por qué es tan importante entender las fechas, entender estas fiestas, entender el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque el apóstol Pablo dice lo siguiente, escuche, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y tiene toda la razón. Si Cristo realmente no resucitó, entonces nuestra fe no tiene ningún sentido. Hemos creído en una mentira burda y no es así. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Claro, porque si además Jesucristo no resucitó, tampoco se habría producido esa obra redentora salvífica que se produce gracias a su sacrificio en la cruz. Entonces, dice el apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios capítulo 15, verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Es decir, entonces Jesucristo no salvó ni a los que están vivos ni a los que están muertos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Y de verdad que yo no me considero el más miserable de todos los hombres. ¿Por qué? Porque he creído, he entendido la Escritura, he creído en un Dios que tiene un plan perfecto de salvación para la humanidad, que se ha ido cumpliendo cada una de las profecías que lamentablemente el cristianismo contemporáneo no explica, que el creyente en Jesucristo no entiende porque no se le ha explicado, y confunde fechas, tiempos, y que hace con esto no comprender absolutamente nada finalmente del proceso de crucifixión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cómo todos estos argumentos escriturales a nosotros nos reconfirman nuestra fe, porque son hechos que vieron, que están escritos y que están registrados en la historia universal por testigos oculares. Esto no es una invención del hombre. Si fuera una invención del hombre, entonces, queridos, esta escritura no tendría ninguna armonía, sincronía, y la palabra de Dios, insisto, es inerrante. Tiene una sincronía perfecta, se ha cumplido al pie de la letra. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido explicarle a quienes no lo comprenden, no hemos sabido propagar este mensaje del Evangelio y propagar también el conocimiento que Dios en su infinito amor y misericordia ha tenido para entregarnos a nosotros. Entonces, más ahora, insisto, 1 Corintios 15, 20 ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Ya les expliqué en el video anterior que Jesucristo resucita al filo de terminar el día sábado, porque el domingo ya debía estar resucitado. Hoy ya debía estar resucitado porque debía presentarse como esa ofrenda mecida que nos habla Levítico 23, 11, que nos reconfirma Juan capítulo 20, y que el apóstol Pablo en esta nueva ocasión en 1 Corintios 15, 20 nos vuelve a ratificar. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se fijan? Y así se enlaza toda la escritura. Moisés, Jesucristo y el apóstol Pablo. 3 testigos. Es uno de los métodos que nosotros tenemos que utilizar también para reconfirmar la escritura. Dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, yo les he citado a Moisés en Levítico 23:11, les he citado a Jesucristo mismo en Juan capítulo 20, versículo 15 al 17, y ahora al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17 al 20. Por lo tanto, con la resurrección es consumado el proceso de la obra salvífica, de redención, redentora también para nosotros, y gracias a ese proceso nosotros, extranjeros a la nación de Israel, hemos podido acercarnos a este conocimiento maravilloso de la Escritura, de la ley de Dios, que lo único que persigue, en definitiva, queridos, es ofrecernos una oportunidad de vida nueva, una oportunidad de vida hasta el minuto de la muerte de Jesucristo, desconocida para nosotros, que acarrea ¿qué? Bendiciones, porque tal como lo dice la Escritura, ¿quién les diera un corazón, dice la Escritura, que me temiesen y que guardaran todos mis mandamientos todos los días? ¿Para qué? Para que les vaya bien a ellos y a sus hijos. Yo puedo comprobar en la Escritura y en el cumplimiento y en la obediencia a ella que esto es así.
Por eso la invitación a estudiar continuamente, por eso les invito siempre a escuchar, a entender un poco más de la Escritura, y también invierto de mi tiempo en tratar de propagar un poco el conocimiento que gracias a la misericordia de Dios hemos recibido como familia. Bueno, volviendo a Levítico 23, y para terminar con el tema de la resurrección de Jesucristo, también inicia hoy una nueva cuenta regresiva o progresiva, como quieran llamarla en realidad, hasta una nueva fiesta santa, que es la que nosotros actualmente conocemos como Pentecostés en Israel, Shavuot en hebreo. Y eso está en Levítico 23, versículo 15 en adelante. Dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida. O sea, desde el siguiente día del sábado quiere decir el día domingo. El día que ofrecisteis el homer, la ofrenda mecida, que es lo que les expliqué al principio. Jesucristo era la ofrenda mecida. Antiguamente eran las primicias, los primeros frutos de la cosecha, de la siembra, que el pueblo traía delante del sacerdote para ser ofrecidos como ofrenda mecida, para hacer aceptable al pueblo delante de la presencia de Dios. Lo que fue cumplido a cabalidad por Jesucristo se presenta ante el Padre como la ofrenda mecida, y gracias a Él nosotros también somos aceptables delante de nuestro Dios. Entonces, ahora Levítico 23:15 nos insiste: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, es decir, desde hoy, el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. 7 semanas de aquí en adelante, es decir, hasta el próximo domingo, que creo, si no me falla la memoria, cae en día 4 de junio aproximadamente, día domingo. Puedo estar equivocado ahí en el calendario, no estoy 100% seguro, pero son 7 semanas de aquí en adelante, un día domingo, o a la puesta del sol de ese día sábado, es decir, al terminar ese día sábado anterior, inicia el día domingo de forma bíblica, y allí comienza la fiesta de Pentecostés, la celebración de Pentecostés, la celebración de Shavuot en hebreo. Israel en ese minuto conmemora la entrega de la ley en el monte Sinaí, y para nosotros, los cristianos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, conmemoramos también la entrega del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conducirnos a la verdad y a la obediencia, precisamente a esa misma ley entregada en el Sinaí. Esto nos demuestra la perfección, la sincronía nuevamente y la inerrancia de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, y poco a poco también vamos a ir entregando más de este conocimiento respecto de esta fiesta, de la necesidad de entender las fiestas santas. Esta fiesta de Pentecostés es, para su conocimiento también, el tercer sábado anual o sábado alto, que es otro conocimiento que no maneja la iglesia contemporánea muy claramente, y por eso la confusión de que Jesucristo muere un viernes y no un día miércoles, como lo profetizaba Daniel 9:27, porque no entienden también que en cada una de estas fiestas santas existía un sábado alto, un sábado santo, un gran sábado, independiente del día que caiga en la semana. En la fiesta de los ácimos era el primer día de la fiesta de los ácimos, que en esta semana caía el día jueves, y el último día de esos 7 días que se debían comer panes sin levadura también era un sábado alto, independiente del día de la semana que cayera. Creo que cae día miércoles finalmente. También es un día sábado alto, se celebra igual, o más bien se respeta igual que un día sábado semanal, es decir, sin hacer ningún trabajo, ninguna obra servil. Nadie que viva en nuestra casa puede realizar tampoco un trabajo ese día, como obediencia a esos mandatos que son, entiéndase bien, estatutos perpetuos, que quieren decir para siempre, en todas vuestras habitaciones, dice la Escritura, que significa donde quiera que nosotros vivamos. Si hemos aceptado a Jesucristo y hemos decidido entrar a obedecer las mismas leyes, entonces no hay argumento escritural para no respetarlas, entenderlas, porque además son un plan maravilloso, revelador del trabajo que Dios está haciendo a través de Jesucristo y a través de los tiempos también,
para que nosotros alcancemos también la salvación y podamos ser resucitados algún día también, como lo fue Jesucristo y las primicias de los que durmieron. Entonces, 2 sábados altos en la fiesta de los ácimos, y aquí en Pentecostés se presenta el tercer sábado alto, el tercer sábado o gran sábado, que va a caer esta vez en un día domingo. Se vuelven a juntar 2 sábados en una semana, es decir, sábado semanal y domingo, un sábado que se debe respetar igual que un día sábado, para conmemorar entonces la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Estos son conocimientos, queridos, que me gusta compartirles para que ustedes los vayan teniendo dentro de su abanico de información y puedan también interiorizarse un poco más de lo que la Escritura enseña. Claramente, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a investigar, no estamos acostumbrados a leer, y de verdad que tristemente en las congregaciones actuales, por lo menos yo he visitado distintas congregaciones aquí en la ciudad de Valdivia, y en ninguna se enseña normalmente estos temas. ¿Por qué? Por considerarse que de verdad son pasados o entregados más bien a la nación de Israel. La Escritura enseña que nosotros pasamos a ser parte de un Israel espiritual, por lo tanto las mismas leyes corren y rigen para nosotros. Es verdad que hay algunas leyes que ya están eliminadas, sobre todo las de los sacrificios, pero este tipo de leyes, queridos, que tienen un cumplimiento profético, que tienen una orden de celebrarse para siempre, y que donde quiera que nosotros habitemos deben celebrarse como lo ordena la Escritura, no deberían jamás dejarse de enseñar, puesto que Dios es eterno, Dios es perfecto, y insisto, la inerrancia de la palabra de Dios está fuera de discusión, no contiene errores. Entonces, cuando el hombre argumenta porque me enseñaron, porque me dijeron, o porque no me dijeron, o porque no lo entendí, entonces estamos dudando de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, queridos, y que tengan una excelente semana. Son los mejores deseos de su hermano, amigo en Cristo Jesús, Adán. Que estén muy bien, que Dios les bendiga.